¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos al día de hoy, lunes 11 de enero. Continuamos con su materia de matemáticas. A continuación les estaré explicando el tema del día de hoy. El día de hoy vas a necesitar tu libro de matemáticas y tu cuaderno Meraki. El teorema de Tales. Sombras que iluminan mentes. Una de las leyendas más conocidas acerca del filósofo y matemático griego Tales de Mileto, relatada por Plutarco, es la que le atribuye haber calculado la altura de la pirámide de Keops de una manera ingeniosa y elegante. El único instrumento que empleó fue un bastón, además de la luz del sol que hacía posible que se proyectaran las sombras de la pirámide y el bastón. Figura 1. El procedimiento que surgió fue este. Clavó el bastón en la arena y a continuación midió su sombra, conocida desde luego, la longitud del bastón después de haberlo enterrado un poco. Después midió la sombra de la pirámide y con estos datos calculó la altura. ¿Qué procedimiento matemático utilizó Tales para calcular la altura de la pirámide de Keops? En este caso fue por medio de las sombras y semejanzas de los triángulos. Para ilustrar tu respuesta, escribe un ejemplo del procedimiento con tus propias propuestas de las medidas del bastón y las sombras. En este caso, podemos verlo representado como lo que es un reloj solar, el cual representa la sombra y nos va indicando qué hora está posicionado el sol. También puede ser medir a lo mejor un edificio muy alto y así sucesivamente. En la figura 3, el segmento B'(C) es paralelo al segmento BC. ¿Son semejantes los triángulos ABC y AB'(C)? Sí son semejantes porque los divide un segmento el cual es paralelo. En equipos de 3 alumnos comparen sus respuestas. ¿Cuál es la razón de semejanza? Esta es la razón porque tienen ángulos semejantes. Si el segmento B'(C) no fuera paralelo a BC, podría afirmarse que los triángulos ABC y AB'(C1) son semejantes, pues tal vez, si es que nos indicaran los valores de los ángulos, tal vez sí sería posible identificar y afirmar lo que me preguntan. En la figura 3, tracen otro segmento cuyo extremo sean los puntos medios de AB y AC. Llámelos P y Q respectivamente. Y es el segmento que estamos trazando en color verde. Nos preguntan, ¿cuáles son las medidas de los lados del triángulo APQ entre el triángulo AB2 y C y el ABC? ¿Es semejante el triángulo APQ al triángulo ABC? Sí, porque sigue siendo una línea paralela. ¿Es paralelo el segmento PQ y el segmento AB? No es paralelo, porque las líneas paralelas son aquellas que en ningún momento se van a juntar o se van a unir. Triángulos semejantes es algo que ya hemos estado trabajando durante los temas pasados. En este caso nos dimos cuenta que para tener triángulos semejantes no es necesario que sean del mismo tamaño. En este caso deben de tener ciertas características. Básicamente este triángulo y este triángulo no son del mismo tamaño, pero sí son semejantes gracias a que sus ángulos, en este caso los internos, son completamente iguales los que tiene este triángulo a los que tiene este otro triángulo, aunque no sean del mismo tamaño. Pero en este caso, triángulos semejantes, si yo tengo un triángulo principal como el que encuentro en la parte inferior y decido empezar a seccionar, donde estas secciones sean líneas paralelas, en este caso voy a hacer líneas paralelas con respecto a este segmento que voy a llamar AB, este va a ser en la esquina C. Si yo hago líneas paralelas con respecto al segmento AB, bueno, si se fijan está plasmado sobre una cuadrícula, entonces yo voy a hacer un segmento en esta parte, ¿sí?
Aquí en este caso tengo una línea paralela con otra línea paralela, las cuales solamente está dividiendo el triángulo. Estoy generando otro segmento que le puedo llamar D y E. Entonces, a mí me están preguntando lo siguiente: si el segmento, o en este caso, ¿cuánto es lo que mide esta línea con respecto a esta otra línea? Primeramente, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC, CDE, ¿sí? Sí es semejante. Si yo selecciono este triángulo y decido sacarlo, solamente sé que este triángulo va a ser más pequeño que el triángulo general. Por lo tanto, básicamente estamos cumpliendo la ley de la semejanza que estamos teniendo en la anterior, que aunque sean tamaños distintos, básicamente sus ángulos internos siguen siendo los mismos, por lo tanto sí tengo una semejanza. En este caso, vamos a nosotros a observar cuánto es lo que mide cada uno de estos triángulos. Básicamente el segmento CA cuenta de 1, 2, 3, 4 cuadritos. Podríamos decirle que este lado mide 4. El AB es 1, 2, 3, 4, también mide 4. El CB no puedo definirlo porque acuérdense que esto sería por medio del teorema de Pitágoras, pero es algo que no tenemos que mencionar en el momento. Pero al momento de descubrir cuánto vale DE, pues bueno, DE sería 1, 2, 3 cuadritos y CD sería 1, 2, 3 cuadritos también. Entonces, básicamente, si se fijan, esto es una ley de composición. En este caso yo estoy reduciendo a 1, entonces obviamente significa que voy a reducir a 1. Si yo reduzco por la mitad, que sea crear otra línea, en este caso voy a hacer otra línea aquí en la parte central, donde yo tendría entonces F y G. Aquí básicamente mi línea FG viene siendo 1, 2 cuadritos y mi línea CF también son 2 cuadritos. En este caso, yo aquí estoy dividiendo por mitad con una línea dicho triángulo. Entonces se está refiriendo a la composición de 4, 4, que sería por mitad y esto me quedaría 2 y 2. Si yo reduzco un espacio, entonces sería 3 y 3. Esto me da la dependencia con respecto a que pues aquí tenemos 4 y 4. Si de este lado fuera 5 y 4 y reducimos a 1, entonces aquí me quedaría 3 y de este lado me quedaría 4, ya que yo tendría un triángulo pues obviamente con una mayor distancia, ¿sí? Por ejemplo, que fuera esto. Bien, una vez que ya aprendimos sobre los triángulos semejantes, ahora vamos a aprender cómo aplicarlos al teorema de Tales. El teorema de Tales tiene un principio con respecto a los triángulos semejantes. En este caso vamos a hacer un ejemplo que nos dice que es algo muy particular a lo que hemos observado o si alguna vez les ha tocado ver sobre los relojes que se encuentran en las planicies o en lugares en específico que nos van a representar la hora con respecto a la iluminación del sol. Básicamente es algo como estamos observando en esta parte. Entonces, mi problema me dice, un hombre de 1.8 metros de altura proyecta una sombra de 3.05 metros. Entonces, este hombre se encuentra colocado de pie con 1.8 metros de altura y su sombra está proyectando 3.5 metros también de largo. De ahí nos dice que al mismo tiempo, ojo, esto es muy importante, significa que al mismo tiempo se tomó la lectura de ambas sombras. Recuerden que el sol, mientras se encuentra más en su punto más alto, pues la sombra obviamente no tiene tanta cavidad, al menos que esté iniciando u ocultándose, ya sea en la mañana o en la tarde. Entonces es muy indispensable esta situación.
Y nos dice que este edificio proyecta una sombra de 26.3 metros. Entonces tenemos el edificio al mismo tiempo con el mismo sol y entonces la sombra sería de 26.3, que en este caso pues obviamente es lo que cubre básicamente la luz solar, el edificio. De ahí es que nos preguntan que cuál es la altura del edificio. Bien, sabemos que estos son dos triángulos semejantes, por lo tanto tienen ángulos iguales pero dimensiones distintas. Pero al ser semejantes, recordando lo que vimos en el video anterior, nos dimos cuenta que entonces esta sombra va a ser proporcional a esta otra sombra, al igual que la altura va a ser proporcional a la altura. Para hacer esto más fácil, bueno, tenemos lo que es, ya sabemos utilizar lo que es la regla de 3. La regla de 3 me dice lo siguiente: yo voy a colocar en la misma posición, ya sea altura o sombra, con respecto a las dos cosas que estoy comparando. En este caso estoy comparando el hombre y el edificio. En la primera parte yo ya sé que el hombre tiene una altura de 1.8 metros y una sombra de 3.05 metros. En este caso, a mí no me están diciendo qué altura tiene el edificio, por eso es mi incógnita X que yo voy a localizar. Pero sí sé que este edificio con esa altura X tiene una sombra de 26.3 metros. Recordando lo que ya sabemos del teorema de la que es la regla de 3, entonces sabemos que sería lo de abajo por lo de arriba entre esto y ahora sí me da el igual. Por lo tanto, nos da que esto sería, con la calculadora, 26.3 por 1.8, todo esto entre 3.05, me dice que el resultado serían 15.52. Por lo tanto, la altura de este edificio, ¿sí?, sería de 15.52 metros. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que deben de tener margen, nombre, título, fecha y nuestro saludo Meraki. El título es Teorema de Tales. El objetivo, identificar el uso del teorema de Tales. La actividad es la 32. Acabamos de realizar la lectura de las páginas de la 124 a la 126. En tu cuaderno, copia los siguientes problemas, resuélvelos y dibújalos según lo que piden. El primero dice: un poste de 6 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. ¿Cuál es la altura de un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 1.8 metros? Siguiente ejemplo. Un viajero de 1.8 metros de altura fue a la Estatua de la Libertad y se percató que su sombra proyectaba un largo de 3.7 metros y la estatura de la estatua proyectaba 188.7 metros de sombra. ¿Qué altura tiene la Estatua de la Libertad? Bien, chicos, no se les olvide por favor subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la actividad 32, abrir un documento de Word, insertar la fotografía, guardarla en formato PDF con tu nombre completo y subir las evidencias a la plataforma Aluso o EduCap en el espacio de la actividad 32, Matemáticas. No se les olvide subir sus actividades a la plataforma. Nos vemos la siguiente clase. ¡Hasta luego!